En cuanto al tema de Colombia, esta presentación más este tipo conceptual, de tipo analítico, tomando como premisa básica que la información agroclimática debe beneficiar tanto a productores que tienen fines comerciales, que usualmente son tecnificados como también a productores, cuyos fines son de autoconsumo y seguridad alimentaria, y que tienen ya características tecnológicas muy particulares. Por consiguiente, el tipo de información, así como sus alcances, la forma de comunicación y aplicaciones son distintas en ambos casos. O sea que, digamos, la información debe tener la flexibilidad y en algún momento debe tener la orientación para que pueda cubrir ambos tipos de productores. ¿Cuáles son los principales actores de información agroclimática en Colombia? Los pesos pesados. El IDEAM es el más pesado de todos, 120 kilos. Luego están otros actores muy importantes, como sería el caso de Cenicafé, el sector de caficultores, el sector de cañicultores. Cenicafé tiene su red propia de estaciones. Cenicaña igualmente tiene su red propia de estaciones automáticas. Corpoica, que es la Corporación de Investigaciones Agropecuarias, a raíz de proyectos que están vinculados con variabilidad climática, cambio climático, ha venido incrementando de manera muy importante sus redes de estaciones. Ceniflores, que es el sector de floricultores, también tiene su red propia, pero esta red aquí en Colombia llama mucho la atención, porque prácticamente es una red arrendada o alquilada, digámoslo así, que hay un usuario particular que compró los equipos, digámoslo así, y le vende la información directamente a los floricultores, pero la información es de él, digamos, del proveedor de la información. Entonces hay un problema porque realmente los floricultores están amarrados con el proveedor de información, él la usa para otros fines, y ese esquema que en algún momento pareció muy interesante para los floricultores, porque no tenían que comprar equipos, sino que simplemente el proveedor les compraba los equipos, salió el tiro por la culata, o sea que realmente hay dificultades muy importantes. Las CAR, Fede Arroz, también el sector de arroceros, está comprando estaciones, instalándolas en gran parte del país, pero aquí también se nota realmente una falta de una estrategia al respecto, o sea, no hay de por medio una línea conectora que les indique a ellos qué tipo de estaciones instalar, dónde instalarlas, ¿cierto? Qué tipo de variables y cómo aplicar la información. Poco, digamos, que sabemos que es importante por el tema de cambios climáticos, sabemos que realmente el clima afecta el arroz, por consiguiente hay que comprar estaciones, pero este sector en particular de pronto no ha tenido todavía la estrategia que sí han tenido otros sectores productivos. Luego están las corporaciones ambientales regionales, las CARS, que en Colombia son muy importantes, que algunas de ellas también tienen sus propias redes de estaciones para fines hidrometeorológicos. Está la plataforma de información agroclimática que está generando la Universidad del Cauca y que prácticamente es como una gran plataforma integradora de la información del sector agropecuario, y luego hay otros actores también ya en esto. Según el IDEAM, que es el actor principal, la estación agrometeorológica como tal es aquella donde se hacen observaciones y de tiempo-clima, pero fundamentalmente es similar en cuanto a observaciones a una estación climatológica principal, pero allí en la agrometeorológica, según el IDEAM, tiene la característica que se registran temperaturas del suelo a varias profundidades, hasta 1 metro del suelo, y en la capa cercana al suelo, o sea, sobre el suelo, a 0, 10 y 20 centímetros. O sea, que esto marca la diferencia con respecto a otro tipo de estaciones. Con base en esa información, el IDEAM, su grupo de agroclimatología, está produciendo boletines de manera permanente que se pueden consultar por internet, boletines semanales, mensuales, tanto históricos como también de proyecciones, y algunos para sectores específicos. La estación climatológica principal, donde también obviamente se hacen observaciones básicas para el sector agrícola, allí se mide precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación solar, brillo solar, evaporación y fenómenos especiales. Y usualmente las que son mecánicas, aquí se realizan 3 lecturas por día, a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. En la actualidad, el IDEAM dispone de una red de 1.994 estaciones, o sea, cerca de 2.000 estaciones, de las cuales 241 son automáticas. De las 1.994 estaciones,
63, o sea, el 3% son agrometeorológicas, directamente. Pero obviamente pues que el sector también se surte de la información básica del resto de estaciones. Hay un esquema ya de control y aseguramiento de la calidad del dato que tiene ya el IDEAM y que pone permanentemente en operación. Hay observadores voluntarios, otros de superficie, más de aeropuertos y la red sinóptica, y esta información se manda a la sede central de IDEAM a través de correo, radio, teléfono, visitas, internet, vía satélite, y el dato preliminar luego es verificado a través de diferentes canales para que finalmente llegue a ser validado. Y en este aspecto, en el IDEAM hay un área operativa que se encarga de los cálculos, captura, procesos y de verificar el dato de meteorología en la subdirección de meteorología y de hidrología en dicha subdirección. Participaron Corpovica, el IDEAM apoyó mucho este proyecto, e igualmente la Universidad Nacional, financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El proyecto se llamó Zonificación del impacto de la oscilación ENOS sobre el clima del altiplano cundiboyacense como base para orientar generación y transferencia de tecnología agropecuaria y reducir la vulnerabilidad climática. Lo interesante de este estudio de Corpovica, el sector agropecuario, es que aquí por primera vez se aplicaron protocolos de control de calidad muy estrictos de la información. O sea, antes de ir a estudiar eventos del niño, la niña, el impacto, se estudió con técnicas del IDEAM la calidad de la información. Y cuando se miró la calidad de la información, se vio que la mayoría, por ejemplo, de estaciones de la CAR, que es una corporación ambiental del altiplano, realmente no pasaba los filtros de calidad. O sea que esto es importante porque muchas veces uno se embarca en estudios y finalmente la información de base no es adecuada. Cenicafé, que tiene una red agrometeorológica nacional, la red de Cenicafé es en toda la región cafetera de Colombia, que va prácticamente desde el sur hasta el norte del país, y tiene 186 estaciones, digamos, convencionales o manuales. Pero en este momento están creando la red de 186 estaciones a casi 300, porque está instalando 100 nuevas estaciones automáticas integradas en plataforma. Aquí vemos un informe sobre cada estación, el municipio, coordenadas, los años de información, algunas tienen más de 50 años, y hay alguna información básica, pero ahora a raíz del tema de Riclisa y la plataforma, el Ministerio de Agricultura apoyó al sector cafetero y el sector cafetero puso otro dinero para instalar cerca de 100 nuevas estaciones automáticas en toda la región cafetera, y eso está en la actualidad en plena acción. Digamos que ahora mismo varios colegas de Riclisa están trabajando aquí en el tema, pero esto va a fortalecer mucho la producción de información de este sector. La siguiente. En cuanto a un acercamiento a la demanda y al uso de la información agroclimática en Colombia, hemos utilizado un trabajo que se hizo para el CIFEN y que fue básicamente para dos sectores productivos, flores y arroz. O sea que tomamos eso como estudios de caso, y en el sector floricultor lo que se hizo fue un taller. Como los floricultores en Colombia están concentrados en la sabana de Bogotá, entonces hicimos un taller. Invitamos a los técnicos, gerentes técnicos de los diferentes invernaderos, fue muy buena la asistencia masiva, y aprovechamos para hacer las encuestas, salir directamente en el taller, y se encontró, por ejemplo, que el 63%, o sea, casi 2/3 partes de las empresas productoras y exportadoras de flores reciben y usan información meteorológica. O sea que es un muy buen uso de información de IDEAM, en su gran mayoría por parte de los floricultores. La siguiente. Igualmente, por ejemplo, para este sector se ya identificaron amenazas específicas, sobre todo heladas y granizo, y algo muy importante, y es que prácticamente el 80% de los entrevistados manifestó que hubieran podido prevenir al menos un 10% de las pérdidas en sus cultivos por heladas si hubieran tenido información adecuada en cuanto a pronósticos y recomendaciones. O sea que esto realmente nos mostró, pudimos dimensionar el impacto económico, el impacto productivo de los datos climatológicos en el sector floricultor. Igualmente se hizo para el sector de arroz, y aquí solamente el 30% de los productores encuestados utiliza información
climatológica en su zona. El sector arrocero es mucho más disperso en Colombia, por consiguiente aquí, más que talleres, hicimos fue encuestas en motocicleta, o sea, fue en moto yendo de finca a finca y buscando productores específicos que fueron también elegidos con fe de arroz, y del 100% de los encuestados, el 30% manifestó que utiliza, o sea que prácticamente la mitad de lo que se usa en el sector de flores. Igualmente nos manifestaron que las amenazas más importantes, excesos y deficiencias de lluvia, temperaturas bajas y vientos intensos. O sea que hay una información de primera mano que nos permite identificar y cualificar este tipo de elementos. Igualmente, en el trabajo con el CIFEN también se hicieron encuestas sobre las creencias populares que hay en las dos regiones productoras sobre el clima. Y aquí se usa mucho el método de las cabañuelas. Aquí en Colombia el sector productivo agropecuario usa mucho el tema de cabañuelas, que consideran que si el día 1 del año, el 1 de enero del año, en su sitio llovió, enero va a ser lluvioso. Si el día 4 de enero, es abril, es seco, consideran que abril va a ser seco. O sea que ese guía es algo ya de muchos años atrás, pero todavía muchos productores, sobre todo pequeños, siguen usando el método de las cabañuelas. Y otros usan el método de las recabañuelas, ¿cierto? Que ya es para no cometer según ellos errores, y por consiguiente van mirando el tiempo que prevalece del día 1 al 12, y el 13 otra vez empiezan de para atrás. O sea, realmente el 13 sería otra vez diciembre, 14 así, y por consiguiente si el 12 es seco y el día 13 es seco, ya listo, está recomprobado con la recabañuela que diciembre va a ser seco. Y sin embargo es muy utilizado por los productores ese tipo de técnicas. Y también con el CIFEN también recogimos refranes sobre el tema. Y por ejemplo, uno que se usa mucho, que lo dijeron varios productores, era en marzo hasta el zarzo, en abril hasta el pretil, en mayo ni pa'l gallo. Este refrán refleja la costumbre de sembrar en marzo y abril, porque si siembra uno en marzo y abril, va a tener una cosecha hasta el zarzo, o sea que el cereal va a llegar hasta el techo prácticamente. Y también en abril hasta el pretil, es que también va a haber una buena llenura, digamos, una buena albura, pero sembrando en mayo ya es muy tarde ni para el gallo, o sea que ahí no va a haber maíz ni va a haber ningún tipo de buena producción. O sea, recogimos eso y lo sistematizamos también. ¿Cuáles son los temas prioritarios que nos han manifestado actores relevantes o hemos conocido? El IDEAM en este momento está embarcado en un programa muy importante de ampliación y fortalecimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas y de los sistemas de alertas. A raíz de la reciente ola invernal llamada en Colombia, época de lluvias que nos afectó tanto en el 2011 y inicios de este 2012, el gobierno creó el Fondo de Adaptación con dinero muy generosos para generar, digamos, recursos para reconstruir y para mejorar este tipo de sistemas. Por consiguiente, el IDEAM está ahora ampliando también su red de manera muy importante. Y el Ministerio de Agricultura está, de acuerdo con los colegas del Ministerio, en cuanto a información agroclimática, está apoyando sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas, o sea, lo que mostramos esta mañana. ¿Fue esta mañana o en la tarde? Sí, fue esta mañana, ¿cierto? Sí. Está apoyando el Ministerio de manera directa, financiando y apoyando también de manera institucional estos sistemas de... Aquí está, sí. Uso de información, apoyar sistemas de alertas tempranas, uso de información agroclimática en modelaciones aplicadas en manejo de recursos hídricos. Igualmente está apoyando al DNP, a Planeación Nacional, en un estudio de impactos económicos del cambio climático, apoya a sistemas productivos y cadenas de valor. Igualmente el Ministerio apoya de manera directa la plataforma de información agroclimática que está construyendo para enlazar toda la información agroclimática del país. Aspectos importantes que consideramos que se deben considerar, que creemos que se deben considerar en Colombia con la información, es uno, la calidad de los datos. Me parece muy importante que se vuelva a analizar el tema de calidad de los datos, que logremos popularizar y masificar los protocolos de control de calidad entre todas las entidades que tienen que ver con la información agroclimática. Igualmente es importante usar una plataforma común para integrar los datos de diversos proveedores del sector agropecuario con protocolos comunes que sean abierta y libre para productores, comunidades y otros usuarios. O sea, el ejemplo de Brasil nos ha parecido muy importante, y la plataforma nuestra que se está arrancando con las 100 estaciones de Cenicafé,
va a ser el inicio realmente de su extensión, y la información se ha concertado para que sea libre para el sector agropecuario. Igualmente, para responder al vacío de información que hay en muchas zonas, consideramos importante, y lo hemos discutido también ya con colegas de RICLISA, que hay que desarrollar y modificar instrumentos artesanales de medición que sean calibrados con instrumentos estándares de los servicios de meteorología, en el caso de Colombia, del IDEAM. O sea, estamos embarcados en una serie de acciones y vamos a recomendar en la consultoría el uso de pluviómetros artesanales, que sería en forma muy sencilla o coloquial tarros calibrados, para masificar la colección de información, pero debidamente verificados y calibrados con factores de calibración, para que se pueda medir de forma sencilla la lluvia. Igualmente estamos hablando de termómetros sencillos, tipo clínico, en los que algo se mete aquí por el sobaco, que igual también puede servir para fines agrícolas, de modo que realmente, como decíamos hace un rato, podamos pedir la información y no tengamos que hacer tantas simulaciones, tantas modelaciones y tantos mapas con interpolación. Muchas gracias.